En ese momento, podemos ver a alguien corriendo. Es el duque Anguilas que llama a Ivone mientras se ve muy sofocado. También está la ama de llaves, que llama al duque. Pero este pregunta que qué pasó con Ivone, y la ama de llaves dice, ¿qué es qué? Y podemos ver una conversación desconocida hasta el momento. Pero el duque de Yels empezó a correr inmediatamente, recordando que la ama de llaves dijo que pasó algo extraño, así que revisó la comida y encontró eso, y debió haberlo revisado de antemano, porque su reputación se desplomará por no haber atendido adecuadamente a la princesa. El duque sigue corriendo muy rápido, y frente a él una puerta. Este finca un pie muy fuerte, dando un salto sobre esta puerta sorprendiendo a los dos guardias. Pero en su conversación con la ama de llaves, este preguntaba que cuánto tiempo ha pasado desde que Ivone se fue. Y ella dijo que no ha pasado mucho. El duque apretaba su puño muy fuerte mientras decía que volverá, y espera que entonces asuma su responsabilidad. Y sí, este estaba muy enojado diciendo que comprobará que fue exactamente lo que pasó. Este sigue corriendo a sí mismo de enojado, mientras grita el nombre de Ivone Argentros. La misma que va a un carruaje a toda velocidad. Por otro lado vemos esta linda cabaña, o mejor dicho este humilde barrio. También esta chica que tiene una capucha y va caminando, esta gira en una esquina y se para frente a una puerta. Y mientras toca, alguien pregunta que quién es, porque no están recibiendo gente. Esta chica dice que es triste que le trate así, y le pide que primero abra antes de gritarle. Este chico se queda en silencio, pero inmediatamente abre, se sorprende y dice que lo siente, porque ha pasado un tiempo desde que le vio. Esta chica pregunta por la tía, y él dice que ella está ahí. Podemos ver que es Carol, que le pide que por favor le guíe. Por otro lado, está esta mujer con pies cruzados y mirada seria. La misma que pregunta que qué pasa, entrando Carol diciendo que es ella. Podemos ver el cambio de actitud repentino de esta mujer, la misma que llama a su pequeña gatita. Y mientras le abraza le dice que ha pasado mucho tiempo, y no había tenido ni un solo mensaje suyo. Pero Carol le dice a su tía que le está asfixiando. Pero su tía le dice que han pasado 5 años desde que se convirtió en la doncella del perro loco y le pregunta que cómo es que se ha vuelto más bonita y tierna. Carol le dice a su tía que si llama una vez más a la princesa perro loco no volverá a verla. Su tía se ve pálida y dice que está bien, y le pregunta si no lo hará, ¿verdad? Y Carol dice que está bien. Pero bueno, su tía está brillando y le pide que ahora vaya y se siente, porque ha escuchado que la personalidad de la princesa es muy sucia y problemática. Carol exclama adiós. Y pregunta si eso es verdad, porque ¿qué pasaría si el líder del gremio de información está equivocado? Su tía se ve pálida, suspira y dice que lo siente y lo actualizará. Carol le pide que lo actualice, porque ya ella es una persona genial, inteligente y trabajadora. Su tía dice que si mientras se ve algo extraña, literalmente. Carol dice que por cierto, porque tiene un favor que pedirle, y puede que sea un poco difícil. Su tía se queda viendo un papel que Carol sostiene, y dice que hará todo lo que su sobrina le pida. Aquí se ve una carta, la cual pide buscar información sobre los suplementos nutricionales dados a Liliana Rocknaile en el Ducado de Cardín, y sobre el manantial del sol. La tía de Carol pregunta que si es del fabricante del manantial del sol del cual quieren saber, o que por qué, si acaso la princesa necesita el manantial. Carol dice que no, porque su princesa no necesita eso, porque ella ya es perfecta. Cuestión que preocupa mucho a su tía, que se pregunta que cómo terminó esa niña así. Pero Carol le pide que le informe lo antes posible, y su tía dice que está bien y enviará a los investigadores de inmediato, y solo debe esperar un poco. Carol se ve feliz, y le dice que sí a su tía, marchándose esta inmediatamente. Carol queda sola, y mientras levanta su mirada esta se queda viendo alrededor y menciona que nada ha cambiado ahí. Pero se queda en silencio, mientras podemos ver este cuadro. El cuadro de este señor, que al parecer es su padre. Recordando un momento, que por lo que entiendo están a punto de explicar algo. Donde alguien se movía muy rápido, y también estaba Carol cubriéndose con ambos brazos. Pero alguien dijo que es una escoria. Esta fue la verdadera Ivone de aquel entonces. Que le dijo que no hace más que cometer estupideces, mientras ejercía magia destrozando este tipo por completo. Podemos ver que Ivone seguía parada, pero siguió su camino pasando por el lado de Carol. Y esta dijo que los días de lluvia son muy peligrosos, y es mejor que vuelva rápido a su casa, mientras que Carol quería decirle algo. Pero esta piensa que la princesa no parece recordar nada de ese incidente, pero ella nunca podrá borrarlo de su memoria. Esta se queda viendo algo un tantito desconcertada, y esto porque el cuadro de su padre cayó.
Y ella se pregunta que por qué está así, pero esta toma el cuadro y se pregunta si eso es, sí, es una solicitud para encontrar al revendedor de la hierba de Rodia. Y es una misión clasificación C. Por otro lado sigue el carruaje de Yvonne a toda velocidad. Y esta misma, nuestra hermosa protagonista se ve algo decaída. Pero Judela dice que al parecer el duque tenía asuntos muy urgentes que atender ese día. Yvonne se ve algo deprimida y dice que sí, eso supone, pero bueno, y para su mala suerte. En ese momento una de las ruedas del carruaje choca con una piedra, y esto le causa un fuerte golpe a Yvonne. Judela llama a la princesa, Yvonne está casi llorando y piensa que si tan solo se hubiese golpeado la cabeza y se desmaya. Pero Judela le pregunta que qué hacen, o que qué pasará si le sale un chinchón en la cabeza de la princesa. Yvonne piensa que es una tonta, porque tenía grandes esperanzas pero terminó decepcionada. Mencionando que gracias a la amabilidad de Anguilas, sintió que se convertía en alguien amada por todos, aunque solo fuera por un momento. Pero en realidad nada ha cambiado, y todavía sigue siendo una molestia para la gente, y no es bien recibida por nadie. Pero dice que no le importa, y esta llama a la señorita Judela, y dice que todo el mundo trabaja por su cuenta. Judela le dice que sí, y le pregunta que si su cabeza, que si le duele, Yvonne se queda pensativa, pero dice que está bien, todo está bien. Pero en realidad no está bien en esa vida, eso es lo que verdaderamente piensa. Pero Judela ha llamado a la princesa, diciendo creer que acaba de ver una imagen secundaria extraña. Pero en ese instante se escucha que alguien grita el nombre de Yvonne Argentros. Y podemos ver el hermoso rostro de nuestra protagonista, ya que ésta se pregunta si escuchan eso, porque incluso ahora tiene alucinaciones auditivas. Pero Judela se acerca a la ventana, y pregunta que si es ella la única que escucha que están llamando a la princesa. Yvonne se sorprende, y le pregunta si de verdad escucha eso, pero Judela le pide a la princesa que mire fuera. Yvonne abre lentamente la ventana, y desde fuera se puede ver al duque de Yels corriendo, y gritando fuertemente el nombre de Yvonne Argentos. Podemos ver la reacción de Yvonne al darse cuenta que es Anguilas. Pero más adelante podemos ver que se está abriendo la puerta del carruaje, Yvonne le pregunta al duque que qué le trae por ahí, este dice que escuchó que fue a visitarle, pero cuando fue ella se había ido, y esto mientras está un poco sudado y extiende su mano. Yvonne se sorprende, porque le dijeron que tenía una reunión importante, y pensó que sería de mala educación esperar si estaba ocupado. Y esto, mientras pasa su mano al duque pensando que se vieron hace poco pero está feliz y emocionada de volver a ver su cara, porque sin dudas es lo mejor. Pero Anguilas dice que en lo absoluto, porque nada de eso importa tanto como Yvonne, pero Yvonne dice que sin embargo, le informaron que no dejaba entrar a nadie. Pero Anguilas dice sentir que no trató bien a Yvonne ese día y quería disculparse. Y este piensa que no pensó que ese día le visitaría a Yvonne, porque si lo hubiera sabido habría terminado la reunión. Y este dice saber que son palabras vacías, pero cuando actúa amablemente no puede negarse, y este dice saber que fue grosero. Pero le pregunta si le daría otra oportunidad. Ante esto Yvonne se ilumina un poco, pensando que si lo piensa bien, es una invitada no deseada, pero aún así él fue corriendo hasta ella, para decirle eso. Y Anguilas dice, que si le parece bien Yvonne, por favor. Pero Yvonne se pregunta, que cómo alguien puede ser tan amable, y esta dice que realmente le gusta. Ante esto el duque se ve muy feliz, y dice que entonces. Pero Yvonne le pide que esperar, y dice que por ese día es complicado y le pide que le invite la próxima vez, y estar encantada de visitarle. Y esta piensa que parece ocupado y no quiere quitarle el tiempo, y se pregunta si no sería mejor salir un día más tranquilo. El duque desvía su mirada, y dice que está bien y definitivamente la invitará. Pero entonces, le pregunta que la trajo ese día ahí, Yvonne se sorprende y dice que eso. Porque él le hizo un favor, y no importa cuánto lo piense, pero está demasiado agradecida para solo llamarle por su apodo, así que quería hacerle un regalo. Y esta le entrega una pequeña caja, la misma que el duque abre y dice que eso es. Pero se queda en silencio, mientras Yvonne se queda viéndole serenamente. Y esta se pregunta si es demasiado obvio que solo fue con esa excusa. Pero dice que esa es una pluma de estilografía que hizo a medida, y solo existe una en todo el mundo. Ante esto podemos ver el hermoso rostro de Anguila, que dice que esa pluma estilográfica es realmente hermosa. Y más que nada, está realmente feliz porque fue un regalo de Yvonne. Cuestión que hace que el corazoncito de nuestra prota salga de su pecho, y esta se sorprende y dice que le alegra mucho que le haya gustado el regalo. Pero bueno, se retirará por ahora. Esto impacta en al duque, que le pide a Yvonne que espere, y le dice que incluso si recibe un regalo no cree que sea de buena educación que ella regrese así, y le pide que por favor le deje invitarle a cenar.
Yvonne llama a Anguilas, y ésta le pregunta si aún no es de día, y si el duque se queda en silencio. Pero dice que bueno, ¿por qué no quiere despedirse de esa manera? Yvonne le pregunta si es porque se arrepiente de dejarle ir, pero ésta se rasca su cabeza, diciendo que no es conveniente. Y podemos ver a nuestro querido duque como un perrito suplicando, preguntándole a Yvonne que si se siente incómodo con él. Yvonne se sorprende por eso, y se pregunta que por qué él insiste tanto. Pero el duque dice que él no se siente nada incómodo con ella en lo absoluto, y es todo lo contrario. Esto deja desconcertada a Yvonne, y la sonroja mucho. En ese momento el duque de Yells toma su mano, y la ala mientras Yvonne sigue sonrojada. Este coloca la hermosa mano de Yvonne en su pecho, y le dice que su corazón late con fuerza y no se detiene. Podemos ver la reacción de Yvonne, y esta pregunta que qué es eso, y sí, todavía tiene la mano en su pecho. Pero en ese momento el caballo del carruaje de Yvonne empieza a galopar. Podemos ver que otro carruaje va llegando, mientras el duque se queda en silencio e Yvonne dice que ese carruaje. Podemos ver a una persona descender de este carruaje, es el príncipe, que dice que ha pasado un tiempo sin verle, y se alegra de que se hayan encontrado. El duque de Yells se ve algo desagradado, pero ambos saludan a su alteza el príncipe heredero. Yvonne se pregunta que quién está feliz de verle, y piensa que todo era asombroso hasta ese momento. Pero pide esperar un momento, porque eso no estaba previsto. Y eso se lo pregunta por la seriedad en el rostro del duque, pero el príncipe llama a la princesa Yvonne, y le dice que fue hasta la mansión Argentros para visitarle, pero puede ver que está ahí. La protagonista le pregunta que por qué le estaba buscando, y el príncipe dice que fue a entregarle algo en persona. Y ante esto, Yvonne se pregunta si será una orden judicial, pero piensa que es imposible, porque ha estado muy tranquila en esos días, y quiere saber qué está tramando el príncipe heredero. En ese momento podemos ver una carta, y el príncipe le pide que lo reciba. Porque esa es una invitación al banquete de su cumpleaños, y es una invitación para asistir como su pareja. Algo que la princesa había anhelado.